hay cosas como mágicas precisamente con el maíz, porque es el grano principal, es el grano sagrado, es el grano más importante. ¿Será como el trigo de Occidente? ¿Será como el arroz del Asia? Posiblemente, ¿verdad? ¿Será como la papa de los hermanos del sur? Pues sí, es algo básico todavía el maíz, afortunadamente, aunque ya comemos aquí también mucho arroz y mucho trigo, pero sigue siendo básico, ¿verdad? Un tío, él decía que cuando era joven, un tío de él estaba a la cabeza de una ofrenda, de las ofrendas de elote, ahí en su comunidad, pero él murió y él dice que se quedó con la responsabilidad. No recuerdo si dijo una ocasión o dos o tres, pero dice que de repente pues salían aquí como ampollas, así como quemaduras, así en el cuerpo, y la gente le empezó a decir, oye, ¿por qué no vas a ver al Tlachixquetl, al curandero? Dice que fue, a ver, pues pásenle. Mire, dice, yo vine porque mire lo que tengo en el cuerpo, que Tlachixquetl toma sus maíces como sagrados para consultar y echa los maíces, dice, le echó los maíces así en su, no sabemos si en una mesa o en algo, pero los echó, los leyó y le dijo, aquí aparece que tú haces ofrenda a Chicomechochitl, haces ofrenda al maíz y no lo has hecho, por eso estás enfermo, solo hazlo, le dijo, aunque no haya elotes ahorita, aunque esté seca la mata, aunque sea tú solo, pero hazlo otra vez y te vas a curar. Y entonces el señor Hermelindo Flores dijo, fui, lo hice, así como me dijo. Y entonces dice, se me quitaron estas ampollas, estas como quemaduras, como enfermedad. Yo estaba chico cuando él contaba esto. Entonces yo empecé a entender este grano así de esa manera.